Ok. Buenas noches a todos y bienvenidos de nuevo a la séptima clase de nuestro estudio, nuestro curso llamado La Nación Elegida. Esta noche vamos a estudiar 2 de Samuel 5 a 7 sobre el reinado del rey David y su importancia en la historia de la salvación. Muy bien, ok. Vamos a empezar entonces con una oración, pidiendo la bendición de Dios. Dios, Padre mío y Salvador mío, por la historia de David he aprendido que por tu gracia tú siempre bendecirás a los que te aman y te sirven con todo su corazón. Yo sé que te he fallado de muchas maneras y te pido que me perdones. Te ruego que me des un corazón fiel para que en todos mis días te ame y te sirva. Recuérdame que esa fortaleza viene por medio de tu palabra y guíame constantemente a ella. Amén. Ok, muy bien. Entonces vamos a comenzar esta noche con la actividad del día. Yo les planteé esta pregunta en el grupo de WhatsApp la semana pasada. Investiguen sobre la relación entre Saúl y David en 1 de Samuel 18 al 31. ¿A qué trato injusto sufrió David? Entonces, expliquen un poco sobre esa relación entre David y Saúl. Y para contestar esta pregunta, yo los voy a dividir en grupos pequeños. Y luego podemos reunirnos acá para ver unos puntos importantes. Así que estoy dividiéndolos ahora. Ya debe de haber salido la invitación en sus pantallas. Por favor, si pueden hacer clic en entrar y en sus grupos pequeños contestar esa pregunta. Ok. Muy bien, yo podía entrar a algunos de sus salones digitales para escuchar sus conversaciones. Qué bueno que ustedes investigaron esto un poco. Voy a dar unos puntos importantes entonces sobre esta relación entre Saúl y David. Era una relación complicada que David tenía con la familia de Saúl. Saúl mismo era el enemigo más peligroso de David. David había servido fielmente a Saúl. Él no solo mató a Goliat, como vimos en la historia pasada, sino también salió como capitán de los ejércitos de Israel, ganó muchas batallas. Él tocó el arpa en servicio de Saúl en el palacio. También era el mejor amigo, David, del hijo de Saúl. Jonatán era su nombre. Y Jonatán lo defendía a David con su papá. Pero también aceptaba a Jonatán que David era el ungido. Normalmente, Jonatán, siendo el hijo del rey, sería el siguiente rey. Pero Jonatán entendió que Dios había escogido a David y estaba bien con eso. Sin embargo, su papá Saúl no amaba a David. Y la raíz del problema se cuenta en capítulos 18 y 19. Regresando de haber matado Goliat, las mujeres israelitas empezaron a cantar. Y cantaron, Saúl mató a sus miles, pero David a sus 10,000. Y eso no le gustó a Saúl. Él dijo, le han acreditado a David con más victorias que yo, pronto va a quitarme el reino. Y de ese día y adelante se puso su enemigo. Intentó
de matarle en varias ocasiones. La Biblia cuenta unas 7 ocasiones en que Saúl intentó de matar a David. No solamente eso, David se casó con Mical, una de las hijas de Saúl, y luego cuando David estaba huyendo, Saúl le dio a Mical a otro hombre como esposa, pero al morir Saúl, David la recuperó como su esposa. Saúl quiso matar a David por envidia y por inseguridad. Por lo menos 7 veces, como yo mencioné. Y 10 años de su vida, David los pasó huyendo de Saúl. Estaba viviendo en cuevas, lejos de su hogar, con esa amenaza de muerte de Saúl. Pero todo el tiempo, David siguió respetando a Saúl como el rey. David tenía 2 oportunidades para matar a Saúl y no lo hizo. Rehusó tomar venganza. Él insistió que siendo el ungido, que Saúl debe de seguir vivo. Muy bien. Ok, ¿alguna pregunta sobre eso, sobre ese tema? ¿No? Ok. Si no hay preguntas, entonces vamos a continuar. Vamos a continuar con las preguntas de considerar. Estos capítulos de 2 de Samuel 5 a 7. Ahora es el enfoque. Cuenta la historia del rey David y su reino establecido sobre todo Israel. Ahora la primera pregunta. ¿Quiénes son los personajes de esta historia? Bueno, Saúl, David, ¿se escucha, profe? Yo le escucho, está entrecortada, pero sí le escucho. David está en esta historia, ¿sí? Sí, David y Saúl. Bueno, David, Saúl no. Saúl ya murió. Está en no está en 2 Samuel 5 al 7. Pero hay otros. Los filisteos. La esposa. Ok. Rubén mencionó la esposa de David, Mical. Ella sale aquí. Y también Heilin mencionó los filisteos también. Bien. A ver, Henry Barbosa levantó la mano. Sí, pastor, David, los 30,000 escogidos, los filisteos, ¿qué me pasó? Mical, la hija de Saúl, que era la esposa, que cuando celebró David, le criticó a Saúl, a David porque había lanzado desnudamente a la servidumbre. Entonces, hay un poquito de listo, Ok. pastor. Ok, ¿y quiénes los 30,000 escogidos? Yo no entendí esa parte. ¿Quiénes eran ellos? ¿Puede activar su micrófono otra vez, Henry? En el capítulo 6, versículo 1 dice, David volvió a reunirse a todos los escogidos de Israel, 30,000, dice ahí. Okay. El ejército de Israel, entonces. De Israel, exacto. Muy bien. Ok. A ver, José Uriel, ¿hay otros personajes que usted halló en esta parte? Está pues David con la señora y las concubinas y Okay. los hijos que le nacieron a él, Samuel, Sobat, Natán, Salomón, Yigar, Ilasú, Nefeg, Yafía. Y está también el profeta Natán. Los jebuseos, pastor, también. Ok, los jebuseos también. Muy bien.
Ok. Y a ver, Rosita, ¿puede mencionar unos personajes más? Sí, el rey Hiram de Tiro, que le llevó la madera para que construyeran la casa de David. Le Ok. llevó los canteros también para los muros. Muy bien, sí, el rey de Tiro, que era un país vecino al norte de Israel. Sí. Muy Se bien, llamaba Hiram, el rey. Irán. Ujú. Muy bien, gracias. Buenas noches, Ok. pastor. Qué pena que llegué tarde. Sin problema, Hernán, ¿cómo está? Muy bien, gracias a Dios. Un Muy poquito bien, cansado, pero preparado para comenzar. Bendiciones para todos mis hermanos y para usted, pastor. perfecto, perfecto. Ok, bueno, en mi lista yo creo que se mencionaron todos los personajes que yo tenía, que yo hallé en la historia. A los jebuseos, alguien mencionó eso, los jebuseos que estaban habitando Jerusalén. Ellos eran cananeos, o sea, cananitas, estaban entre esas naciones que Dios mandó que Israel expulsara en el tiempo de Josué. O sea, 300 años antes, pero todavía no habían sido expulsados. Y se mencionó Usa, el hombre que estaba manejando la carreta con el arca del Señor Ah, atrás. sí, Usa, sí. Él salió en este capítulo también. Y Pastor, luego, Jehová también, pastor, está en el versículo 19 del capítulo 5, Jehová. se nos olvidó el personaje más importante, ¿verdad? Desde el Dios. principio. Sí. Y Edom. Obed Edom también. Obed Edom. Él fue el hombre que después de esa instancia con el arca, David mandó el arca a Obed Edom, a su casa, y Dios le bendijo a él y a su familia. Entonces él salió aquí. Ok, muy bien. A la siguiente pregunta, entonces, ¿cuáles son los objetos de esta historia? Todos allá. La ciudad de Jerusalén. A ver, Rafael levantó su mano. Sí, cómo no. La madera de cedro, la casa de David, la fortaleza, ídolos, el Las carro placas. nuevo. Ok, muy bien. ¿Ahí nomás o doy más? No, hasta allí está muy bien. Y ahora podemos, parece que Henry levantó su mano. Henry. Sí pasó otra que fue importante, otro sitio que fue importante fue el canal de riego donde subieron los soldados con el rey David para atacar a los jebuseos. Sí. El canal, subieron por un túnel, un canal de riego que había para llegar a Jerusalén. Muy bien. Se mencionó esa cosa, entonces. Muy bien, gracias. Ok. Roberto, ¿había levantado la mano Roberto Carvajal? Sí, pastor, el arca también se menciona, el arca. Muy Y bien. la fortaleza de Sion también. Ok. Entonces, La Luis Través aportó eso por el chat también, el arca. Bien, ¿y Rosita quería agregar otro? Sí, la carreta. La carreta donde llevaban el arca. Sí, la carreta. Muy Sí. bien. Ok. ¿Y se puede incluir los bueyes que jalaban la carreta también? Bien. Ok. A José Uriel levantó la mano. Adelante, José Uriel. Yo creo que el aceite, porque dice que los ancianos, Con que se usaba para hacer la carrera. Perdón, yo no escuché esa parte, José Uriel. ¿Puede aportarla otra vez? creo que el aceite, porque ahí dice que los ancianos de Israel ungieron a David, Ok, entonces que fue con el aceite. tenía que haber el aceite allí. Roberto también aportó en el chat las balsameras, o sea, los Sí. árboles de balsamo. Esos se La mencionaron. trompeta también. Oh, ok. ¿Cuándo se usó la trompeta? Yo no vi eso, pero...
cuando David le ofreció la ofrenda a Dios, que estaba danzando con los cuernos de los toros, creo que fue, e hicieron las trompetas. Ah, ok. Yo en la lista de... Perdón, Lucy, ¿qué iba a aportar? Los instrumentos, pastor, las arpas, el salterio. Muy bien. Arpas, liras, panderetas, sistros, címbalos. Sí. Ok. Bueno, los árboles de bálsamo estaban en esa batalla con los filisteos. Dios le dijo a David que no ataques hasta que escuches el sonido de ejércitos pasando por los árboles. Y eso era para indicar que el ejército de Dios estaba luchando por ellos. Unas otras cosas que no se mencionaron aquí. El toro, el ternero engordado y los otros sacrificios y holocaustos que se hicieron cuando el arca fue recibido en Jerusalén. También el pan, la torta de dátiles, torta de uvas pasas que se regaló a la gente en esa celebración. Me dio hambre leyendo sobre eso, suena muy rico. También el efod de lino que llevaba David cuando danzaba frente al arca en esa ocasión. Se podría también mencionar los ídolos filisteos. Cuando perdieron su batalla, a los israelitas encontraron sus ídolos abandonados y los quemaron. Y David los quemó. Muy bien. Ok, a la siguiente entonces, ¿dónde ocurrió esta historia? En Jerusalén. Muy bien, en Jerusalén principalmente, pero había otros lugares mencionados también. Carlos Humberto. En Hebrón. ¿Perdón? En Hebrón. Hebrón, sí. Muy bien. Pero ahí desde Jeba, desde Jeba hasta Geser. Ok, sí, entonces empezamos en Hebrón, porque ahí estaba reinando David antes de tomar el trono sobre todo Israel y hacer Jerusalén su nueva capital. Hebrón era otra ciudad en Judá, un poco al sur y al oeste, de Jerusalén. Y luego usted mencionó de Gabaón a Geser. Eso fue después de una batalla con los filisteos. Los israelitas siguieron a los filisteos matándolos de esas dos ciudades. Muy bien. Okay. ¿Otros lugares mencionados aquí? Sión, la fortaleza de Sión. Ok. Sión, sí. Sión es otro nombre para el punto más alto de Jerusalén. Ahí Jerusalén está situado sobre un monte y el punto más alto del monte, por ahí, cerca de ahí, es donde David construyó su palacio, su fortaleza también. Sí. Ok. Pastor. Sí, Rafael. El Valle de Rafaín. Ok. El valle en donde había la batalla entre los israelitas. Le hago una pregunta, pastor. Dice que el Valle de Rafaín. ¿Será que es el mismo Valle de Rafael? No. Suena semejante a su nombre, es cierto. Muy bien. También, Rafael, cuando usted indica el levantar la mano, en este momento está usando el aplauso y eso no sale en mi pantalla. No me indica a mí qué quiere aportar. Hay otra opción para levantar la mano. A ver si lo puede encontrar, solo para que sepa yo cuando quiera aportar. No estoy ignorándolo, solo no sale en mi pantalla cuando usa el aplauso. Voy a buscarlo. Voy a buscarlo por aquí a ver. Sin problema, ok. A la siguiente pregunta entonces. ¿Cuándo ocurrió esta historia?
en el año 1000. Ah, ok. Si recuerdan de la clase pasada y el video para el día de hoy también lo mencionó, usando sus manos para contar los años, David es el dedo de en medio y eso es el año 1000 antes de Cristo. Muy bien. Ok. A la siguiente pregunta entonces, ¿cuál es el problema en esta historia? ¿O cuáles son los problemas en esta historia? Y a ver si alguien que no hemos escuchado todavía quiere contestar aquí. ¿Alguien que no ha aportado o quiere aportar? ¿Cuál es el problema que hallamos en esta historia? Alexander Duque o David García o Heiling. Pastor, no hice la tarea. Perdón, Heiling, ¿sí? No hice la tarea. Ah, ok. Sin problema, sin problema. Gracias por ser honesta. Solo quería escuchar otras voces que no han podido participar. Y, aquí, Eduardo levantó la mano. Sí, Eduardo. Sí, pastor. Uno de los problemas que veo es la situación entre Saúl y David. O sea, en ningún momento Saúl, a descubrir que David era el ungido, favoreció la vida de David. O sea, ha tenido muchísimos problemas en tratar de eliminar su vida, en crear obstáculos. Ese es uno de los grandes problemas. El corazón de Saúl se ha endurecido en relación a las determinaciones de Dios. Ok, Pero, sí. pero. Eso sí fue un grave problema, en particular antes de esta lectura, ¿verdad? Que por 10 años David sufrió a las manos de Saúl por causa de ese problema. Sí, ya para el segundo de Samuel 5-7 está muerto Saúl, pero fue un problema antes, es cierto. Ok, José Uriel. José Uriel. Sí, pastor, ya, que no había activado el audio. Observamos el problema de la constante guerra contra los filisteos. Eso era guerra tras guerra y la idolatría que se veía de parte de los filisteos. Entonces, esa era la guerra de David, pues, para tratar de acabar con esas costumbres y además luego, pues, la profecía de Natán, que le dice a David que él iba a ser el rey, pero que ahí es donde le iba a hacer esa pregunta, que no entendí bien la profecía de Natán. Vamos a hablar de esa profecía al final de la clase, entonces quédese ahí, esperen un ratito. Pero buena pregunta, está bien. Ok, pero el problema que mencionó, sí, guerra constante con los filisteos. Y esto no empezó aquí con David, fue durante la vida de Saúl, de Samuel, durante el tiempo de los jueces antes. Había conflicto constante con los filisteos. Muy bien. Rosa María. Sí, pastor, la verdad es que yo veo problemas grandemente en cuanto a las guerras con los filisteos, porque Dios estaba con David y era triunfante en todas las guerras. Lo que sí, donde yo veo el problema es con el arca. El arca que ahí hubo un tropiezo, Usa lo quiso sujetar, tomando la carreta, al Señor se desagradó, hirió a Usa, murió, se asustó David, y después el arca, ¿cómo la iba a llevar? Tenían problemas para llevar el arca a donde él quería llevarlo, que era Jerusalén. Sí. Ese es el problema que veo yo, pero lo demás, como Dios estaba con él.
Ok, sí, ese fue, y Jesús Talledo aportó en el chat lo mismo, el arca no está en Jerusalén, y usted mencionó, tenían problemas en moverlo hacia Jerusalén. Y de hecho, los problemas eran de parte de David. Dios había dado instrucciones muy específicas sobre cómo se debe de mover el arca. Lo deben de hacer sacerdotes, levitas, y lo deben hacer cargándolo con palos que se podían pegar a los dos lados en anillos que estaban fijados allí. No podían tocarlo, nadie podía tocarlo. David no siguió esas instrucciones. Estaban moviéndolo con una carreta y bueyes y desgraciadamente Uzas sufrió las consecuencias. Pero sí es un problema que se presenta en esta historia. Bien. Ok. ¿Algún otro problema que hayamos aquí? Rubén levantó la mano. Yo, Sí. apague la imagen a ver si tengo más audio. Veo un problema en lo que es el matrimonio. Ella no estaba apoyando a su marido. Salió de la ventana cuando él estaba bailando y le dijo que estaba loco. Es decir, había un problema y no tenía apoyo de su esposa también, por un lado. Y sí, de la carreta también fue otro problema, el traslado del arca, podría hacerse con las varas y con los sacerdotes, dijo usted. Y él no lo estaba haciendo y aparentemente no estaba entendiendo bien lo que Dios le estaba diciendo. Bueno, estaba muy entrecortado, no se escuchó bien, pero sí escuché la parte sobre la esposa de David y su desprecio cuando lo vio bailando frente al arca. Eso sí fue un problema. Menospreció a su esposo por haber alabado a Dios. Así, muy bien. Ok. Bueno, vamos a... Aparentemente. Sí, Rubén. Aparentemente David se había ensalzado un poco de su orgullo y no entendió las órdenes del Señor. Y ahí se equivoca en el traslado del arca. Sí, se podría decir que tomó un poco a lo ligero lo que Dios había dicho acerca del arca. Dios dio instrucciones, pero no hay problema si lo muevo así. No, cuando Dios da instrucciones, hay que seguirlas al pie de la letra. Muy bien, ok. Ahora entonces se resuelven los problemas que mencionamos. Se resuelven los problemas. ¿Y cómo? Henry levantó la mano. Henry. Henry, ¿puede activar el audio? Sí, pastor. La segunda parte sí se resuelve, que es la expulsión de los filisteos de la casa de Dios de Jerusalén. Ese problema se resolvió porque ya por poder del Señor Jehová son expulsados de los filisteos de Jerusalén y el pueblo de Israel toma Jerusalén, que es la casa de Dios, el pueblo elegido. Entonces, en esa parte sí se resuelve el problema. Hay otros detalles que con el rey David, pues ya que todos saben, pues tener muchas esposas, pues no estaba dentro del propósito de Dios, porque no nos permitían en ese entonces. Hay unos problemas de David, pero como tú sabes, en la vida de David no fue perfecto, pero ese fue el escogido por Dios. Ok. José Uriel también quería contestar. ¿Puede activar el audio, por favor? Se solucionó otro problema cuando David tomó acción y construyó la fortaleza y entonces ya hizo la ciudad más protegida para también entablar el arca, que más tarde su hijo Salomón iría a construir el templo. Ok. Bien.
Sí, pero entonces sí se solucionó ese problema, tuvo estabilidad. Okay. Muy bien. Y el arca llegó con bien a Jerusalén, a final de cuentas. Muy bien. Okay. ¿Qué tal el problema de los filisteos? ¿Se resolvió ese problema? Se solucionó, pero a medias, porque ellos de todas maneras se iban y volvían otra vez, se rearmaban y así. Sí. Inclusive hasta hoy en día todavía siguen esos problemas. Sí, no son los filisteos, y no son los mismos israelitas que en aquel entonces, pero sigue habiendo mucha guerra allí. Muy bien. Eduardo Milanesi levantó la mano. Sí, pastor, yo no sé si es un problema, corrígeme si estoy equivocado, siempre la idolatría de alguna forma acompañó el pueblo de Israel, principalmente del medio al final del reinado de David y cuando empezó también su hijo Salomón. Creo que uno de los grandes problemas también futuros fue justamente la idolatría que comprometió el reinado de los 80 años entre David y Salomón. No sé si estoy equivocado, pastor. Sí, bueno, durante el reinado de David no era tanto un problema. Y al principio del reinado de Salomón tampoco, pero se abrió la puerta fuertemente a la idolatría cuando Salomón se casó con muchas esposas. Eran matrimonios políticos que él hizo con las naciones alrededor. Casarse con una hija de un rey te hace un amigo del rey. Ya son familia, ¿verdad? Ya probablemente no van a atacar, si eso es el caso. Pero por esos matrimonios políticos que Dios había prohibido que los reyes se casen con muchas mujeres. Y vemos que David no obedeció eso. Salomón, mucho menos. Debido a esos matrimonios, las mujeres de las otras naciones trajeron sus ídolos. Y ya entró la idolatría muy fuertemente en Israel de nuevo, por causa de eso. Sí. Gracias. Sí, pero siempre es un problema con la gente, tiene razón. Ok, muy bien. Y Rubén, ¿se resuelven los problemas aquí? Hay un problema que vi que lo soluciona Dios personalmente, que es el problema cuando se traslada el arca y se y el soldado agarra el arca. Y Dios personalmente lo hirió de muerte al soldado. Es un problema que lo soluciona Dios personalmente. Ok, con la muerte de Usas. Sí, con la muerte de Usas, Dios lo solucionó de esa forma, tristemente. Pero muy bien. Ok, el menosprecio que sentía. Que solucionó Dios. Ok. El menosprecio que sentía Mical contra David, no tenemos una buena solución a eso en esta historia. Parece que sigue con ella con el desprecio. No cambia su actitud. Solo dice en nuestra historia que no tenía hijos hasta el final de su vida. Entonces, pero sobre los filisteos, se resuelve ese problema durante la vida de David. Dice en nuestra historia que Dios le dio descanso de sus enemigos en todo lado. Eso quiere decir que ya después de derrotarlos en estos capítulos, los filisteos no volvieron a molestar a los israelitas mientras David reinaba. Ok. Ahora, a las preguntas de consolidar. Yo voy a contestar esta primera por falta de tiempo. ¿De qué se trata la historia? Y no se olviden, aquí estamos buscando 5 o 10 palabras para dar un resumen de la historia. Por la gracia de Dios, David reinó sobre todo Israel, haciendo Jerusalén su capital. Ese fue mi resumen de la historia. Por la gracia de Dios, David reinó sobre todo Israel, haciendo a Jerusalén su nueva capital.
Ok, ahora, ¿qué pecado nos enseña a confesar esta historia? ¿Qué piensa? ¿Qué pecado tenemos que confesar al leer esta historia? Vanidad, lo demostró David. No le escuché bien. ¿Qué era? El pecado de vanidad que demostró David. Oh, ok, vanidad. David era arrogante en cómo movió el arca y nosotros a veces tenemos la misma arrogancia. Ok. José Uriel puede pensar en un pecado que nos hace confesar esta historia. Un pecado, a veces el que nosotros dudamos de cuando estamos con la bendición del Señor. Y por eso, por ejemplo, David nos demuestra lo contrario, que él mientras estuvo con la voluntad de Dios, venció a los filisteos y el Señor le regaló paz por su reinado un tiempo. Entonces, ahí nos enseña a ver o sea, una cualidad y a la vez nos enseña un pecado, de que debemos confiar en la voluntad del Señor. ¿Y cuál es el pecado, perdón? Que nosotros no confiamos en el Señor. Ok. Entonces, hay veces el problema muy grande. Vemos el problema, entonces hacemos lo opuesto que David. David confió en Dios y nosotros a veces no. Ok, muy bien. Gracias por compartir. Luis Barros quería contestar. Sí, uno de los pecados también que podemos confesar es la toma de decisión. O sea, tomamos a veces decisiones fuera de la voluntad de Dios. En este caso, David también intentó construir un templo para Jehová, pero Dios le supo decir que no, que él había habitado en tienda con sus antepasados y que no, él no le construiría templo para él. Entonces, Dios le prohibió no construir el templo porque así lo determinó el Señor, ¿no? Ok. Entonces, el pecado allí, ¿cuál sería que tenemos que confesar? Sería hacer, en este caso, no contar con el favor de Dios, en este caso, no tomar decisiones fuera de la voluntad de Dios, sería, ¿no? Okay. Fuera de la voluntad de Dios, o sea, tomar decisiones fuera de la voluntad de Dios, de pronto. Sí. Estoy de acuerdo que nosotros cometemos ese pecado. No lo veo tanto en esa parte de la historia. O sea, David era un buen deseo que tenía, construir una casa para Dios. Eso era buen deseo. Simplemente no era la voluntad de Dios en ese momento. Y cuando Dios le dijo eso, David dijo, está bien, sin problema. Yo veo más ese pecado de tomar decisiones afuera de la voluntad de Dios en cómo movió el arca. Él decidió carreta y bueyes y usas, cuando debía haber consultado a la Biblia, leído ahí, ok, levitas tienen que ser con estos palos, pero él tomó su decisión a base de su propia voluntad y no la voluntad de Dios. Y hacemos eso también a veces. En vez de consultar qué quiere Dios, qué dice la Biblia, tomamos la decisión por nuestro gusto. Sí. Ok. Gracias por compartir, Luis. A lo mejor hay un pecado más que, bueno, algunos de ustedes levantaron la mano. Quiero escuchar de Elmer, si está bien. Elmer, ¿puede? Sí, pastor, yo veo acá un pecado que nos sucede a nosotros cuando a veces uno logra tener todo, entonces se cree ya ¿cómo le digo? Superpotentado, qué sé yo, y nos olvidamos de Dios.
Entonces, que es un mandato principal que hay que servir a Dios. Entonces, yo pienso a veces uno se envanece y entra ya en cosas de pecado, que es la prepotencia, ya la tiranía, qué sé yo, ¿no es cierto? Okay. Si vemos eso es especialmente, bueno, en esta historia, pero más que todo después, cuando David comete adulterio con Betsabé y mata a su esposo, a Urias. Ok, muchas gracias. Tal vez otro pecado aquí que podemos confesar. Mical criticó a David por alabar a Dios de todo corazón. O sea, no estaba haciendo algo malo David, pero Mical lo criticó, lo juzgó en su corazón. Y hacemos lo mismo. Si alguien tiene costumbre diferente o forma de alabar a Dios que es diferente que la nuestra, somos prontos para criticar o juzgarles en el corazón. Yo tengo que confesar ese pecado cuando leo esta historia. A veces he actuado de la misma forma. Bien, ok. Ahora la siguiente pregunta. ¿Dónde veo el amor de Dios en esta historia? Alejandro Gutiérrez levantó la mano. Sí, gracias. Voy a hacer dos. El pecado que enseña a confesar también es, como bien usted decía, muchas veces nosotros en la iglesia o con amigos o con la propia familia los vemos que están afanados estudiando, ya sea un libro o querer saber más, y ahí nosotros viene nuestro interior. ¿Y por qué está haciendo eso? ¿Por qué lo hace? ¿Quién somos nosotros para estar criticando lo que está haciendo el amigo, el hermano? Si el hermano siente el deseo de orar, llorar, lo está haciendo de corazón, lo está haciendo movido por el Espíritu Santo. Y nosotros no somos quien para estarle diciendo, ¿y por qué está llorando en la iglesia? ¿No lo vieron cómo lloró? Es el silencio que nosotros debemos mostrar, y ahí de nosotros debemos mostrar el amor, el respeto, no ser como las naciones, de mostrar, no mostrar cariño, no mostrar respeto. Aquí la historia de David nos está enseñando que pese a todas las vicisitudes y limitaciones que él tuvo, siempre mostró confianza y también recibió castigo. Y el castigo que recibió no fue por querer castigarlo, sino que fue todo por un plan de salvación. Y el plan de salvación tenía que ser la línea correcta. Jehová merecía orden, soberanía. Entonces, si se estaba transgrediendo, obviamente que tenía que castigar, y el castigo siempre es por algo, por un fin. Acá sí, también nosotros como padres muchas veces también a nuestros hijos les decimos, no lo hagas, porque tienes que seguir derecho. Y si tú caminas para un lado, puede pasar cualquier cosa. Es lo mismo que acá, que Val estaba diciendo desde un principio, sigue el camino derecho, sigue recto, porque si te desvías voy a castigar. Y es lo que hace un padre, enseña. Entonces, si le entendí bien, ahí esa última parte, vemos el amor de Dios en su forma de disciplinarnos como hijos queridos cuando nos descarriamos. Exacto. Eso es lo que hace un padre, es enseñar, es educar. Y si tiene que educar castigando, así lo hizo Dios para poder completar el plan de salvación, y que la adoración tenía que ser limpia, sin idolatría. Ok, muchas gracias. Rodrigo Durango. Y yo veo aquí como la promesa más grande de Dios, que Dios, de Dios sostener la descendencia de David siempre en el reinado de Israel. Nunca faltará el liderazgo que necesitaba. Dios nunca anuló esta promesa, aunque después de que Israel fuera conquistada y perdiera la independencia política, los israelitas siguieron esperando un rey de la familia de David, el Mesías. Esa es la gran, ahí donde veo yo el amor de Dios en esta historia. Bien dicho, sí. Ahí, y vamos a hablar de esa promesa que Dios dio a David de un reino eterno, que un descendiente suyo iba a estar en el trono para siempre.
estaba hablando de Jesús y vemos el amor de Dios en hacer eso por David, quien no lo merecía, pero también hacerlo por nosotros. Mandó ese rey Jesús para salvarnos a nosotros y darnos a nosotros un reino eterno también. Por eso fue llamado Jesús, hijo de David. Sí, hablaremos de promesa. eso. Un poco adelante en la clase también hablaremos más de eso. Jesús Talledo aportó en el chat: el amor de Dios lo puede ver cuando Dios eligió a David para ser su rey, aunque no lo merecía. Sí. Y aun cuando falló, todavía el amor de Dios era fiel para con David. Y como Rodrigo mencionó, era fiel a su promesa a David también. Bien. A mí me gustaron las palabras de David también cuando él dijo, después de escuchar esa promesa de Dios, él dijo, pero ¿quién soy yo? O sea, ¿quién soy yo que me muestras tanto amor? Y nosotros también podemos decir lo mismo. ¿Cuántas veces y cuántas formas Dios nos ha bendecido? Principalmente en Jesús y el perdón y la salvación eterna que nos regala mediante la fe en Él. Pero también con todas las otras bendiciones espirituales y terrenales que disfrutamos. Si nos sentamos a contarlos, nos hace decir lo mismo. ¿Quién soy yo? Que Dios me ama tanto y ha sido tan bondadoso conmigo. Vemos el amor inmerecido de Dios hacia David y hacia nosotros en esta historia. Muy bien. Ok, a la siguiente pregunta, entonces. ¿Qué me enseñó? Sí, Rubén, ¿tenía algo que agregar allí? Sí, quería agregar, yo el amor sostenido en el tiempo. Dios preservó a David, a su hijo, y el lugar de nacimiento de Cristo. Creo que fue un amor merecido, inmenso hacia nosotros, porque salvándolo a David, aunque no lo mereciera, y el reinado de David, y nació Jesús, trasladado del tiempo, ese amor ha sido para nosotros. Ok, sí, por el problema del micrófono, Rubén, yo no entendí la mayoría de ese aporte, perdón. A lo mejor va a tener que resolver ese problema antes de la clase que sigue, porque quiero escuchar sus aportes, pero no puedo entender. Entonces, pero gracias por compartir. Del internet. En el internet estamos con problemas de Wi-Fi y no está saliendo bien. Pero me refiero que al amor del libro veo trasladado en el tiempo, desde David, el nacimiento de Cristo, porque descendemos de David, y ese amor viene hacia nosotros, ha sido sostenido en el tiempo. Ok, que Jesús nació del linaje de David y ahí vemos el amor de Dios para nosotros. Muy bien, gracias. Vemos cómo esto cabe en el gran plan de Dios para salvarme a mí también. Muy bien. Ok, ¿qué me enseña Dios a pedir y a hacer por gratitud a Él? Yo voy a contestar esta simplemente por falta de tiempo hoy. Bueno, viendo lo que Dios ha hecho por mí y el hecho de que me ha salvado de mis pecados por completo, yo pienso en David bailando frente al arca. A mí no me gusta bailar, no soy bueno para bailar. Cuando hay bailes, yo me siento en una silla al lado para mirar a los demás. Pero sí quisiera yo agradecer a Dios, alabarle con todo mi corazón. Sino con un baile, con mis palabras, con mis canciones, en mis oraciones también y con mi vida entera. Entonces, yo pido que Dios me ayude a alabarle con todo mi corazón y con mi vida también. Ok, entonces la siguiente pregunta es, ¿cuándo sería buena situación para compartir este mensaje? ¿Qué piensa?
¿Buena situación para compartir este mensaje? En un momento de crisis familiar, Ok. uno le puede decir, hagamos como el rey David, pidamos al Señor que Él no nos va a efectuar en el mismo día, pero sí Él va a actuar a su tiempo. Okay. No desconfiar de la voluntad de Dios. Ok. Ok, muy bien, gracias por compartir. Sería buena situación para este mensaje. Sí, Alejandro, ¿cuándo podríamos compartir este mensaje? Viene muy tomado de la mano de Eclesiastes 3. Para todo hay un tiempo, para reír, para llorar. Y este mensaje es muy bueno impartirlo en el momento que hayan discusión, en el momento de soberbia, en alguien que esté pensando en sobrepasar o humillar al de al lado. Es muy buena situación demostrarle la humildad para que vaya bien en los caminos. Ok. Muchas gracias, sí. Sí, tal vez también sería buena situación, sí. Por ejemplo, en nuestra clase de legalismo aprendimos esto. Si hay una iglesia que prohíbe el baile, no se puede bailar. Es pecado. Podríamos usar esta historia para mostrar que no es un pecado, que así criticaba Mical a su esposo, pero ella estaba equivocada. David tenía razón aquí. Y un comentario más, Rosita, por favor. Sí, pastor, a mí me gustó mucho y lo compartiría con muchas personas también. Es con respecto a la actitud del rey David aunque es el artículo, lo que hablábamos cuando recién empezamos la clase, la actitud del rey David con Saúl, siendo el elegido, siendo el ungido de Dios. No tomaba ninguna represalia contra él, incluso hasta cuántas veces lo intentó matar y él no le respondía mal, sino que al contrario, se cuidaba, lo protegía de que otros hablaran mal del rey Saúl, en circunstancias de que él le tenía mucho respeto a pesar de todo. Sí. Pero nosotros no actuamos de esa manera, normalmente no lo hacemos así. Siempre tenemos la tendencia a defendernos en forma inmediata. Y eso. Ok. Lo compartiría entonces en una situación cuando alguien es rápido para enojarse o tomar venganza, como un ejemplo de lo que se debe de hacer. Sí, es muy común, yo veo mucho eso. Okay. Sí. Bueno, vamos a continuar entonces, amigos, con un tema importante. Primero voy a recordarles de uno de los datos de la vida de David, sobre quién era David. Luego vamos a compararlo con Jesús, porque hay unas semejanzas interesantes en estos dos hombres. Uno que es solo hombre y el otro que es el Hijo de Dios y hombre también. Y luego vamos a estudiar juntos esa profecía que hallamos en 2 de Samuel sobre el Salvador prometido. Entonces, empezando con David, ¿quién era? Pues ya hemos hablado de eso, pero voy a recordarles unos de los detalles. La Biblia los llama un hombre conforme al corazón de Dios. Eso no quiere decir que él era perfecto. Vemos sus fallas aquí. Pero sí quiere decir que el Espíritu Santo obró en David unas características que lo hizo semejante a Dios. Igual que sigue el Espíritu Santo haciendo hoy con creyentes. Tenemos un nuevo corazón que tiene la actitud de Dios, que quiere perdonar, que ama a los demás. Y eso lo vemos en David, en las historias que mencionamos, cuando no tomó venganza de un enemigo, Saúl, que quería matarlo. Bueno, el hombre conforme al corazón de Dios entonces. Él era el menor de los 8 hijos de Isaí de Belén. Era de joven pastor de ovejas y luego pastor del pueblo de Israel como su rey. Era músico. Lo ven
en esa estatua de bronce en la pantalla, tiene una arpa, tocaba instrumentos y escribió salmos. 75 por ahí de los salmos en nuestras Biblias fueron escritos por David. Era un padre y dos hijos notables de David. Uno es Absalón. Absalón fue un hijo que rebeló contra David. Y David hasta tenía que huir de Jerusalén por un tiempo porque Absalón se proclamó rey en lugar de su padre. Otro hijo famoso de David, Salomón. Él va a ser el rey que sigue en nuestras Biblias y vamos a estudiar más sobre Salomón en la lección que viene. Pero David es una persona muy importante en la Biblia. De las personas que más se mencionan en la Biblia, primero es Jesús y luego Moisés. Tercero sería David. Hay 66 capítulos dedicados a contar la historia de David en nuestras Biblias. Su nombre se menciona más de 1000 veces en la Biblia. A pesar de su importancia, también la Biblia describe sus faltas. Él tomó muchas mujeres cuando Dios prohibió eso de los reyes en Deuteronomio 17. Cometió adulterio con Betsabé. Tampoco crió a sus hijos muy bien. Parece que tanto tiempo trabajaba como rey que no tenía mucho tiempo para disciplinar y educar a sus hijos. Entonces tenía sus faltas, pero igual que todo creyente, por la fe fue perdonado y por la fe en el Salvador prometido, es salvo, está en el cielo en este momento. Ahora, vamos a compararle con ese Salvador prometido que esperaba. Y si tienen bolígrafos, ahora sería el momento de sacarlos y tomar unos apuntes, porque esta pregunta está en el proyecto final. Esta pregunta es parte del proyecto final. Así que, ¿cuáles eran unas de las semejanzas entre David y Jesús? Podríamos decir que, en cierto sentido, David prefiguró a Jesús. Primero, Jesús era descendiente de David. La Biblia lo llama a Jesús hijo de David, descendiente de David. Y era ese descendiente especial que Dios prometió que iba a ser el Salvador. Pero vemos prefiguras de Jesús en David, perdón. Y voy a mencionar las siguientes formas. Los dos nacieron en Belén. Tenían orígenes humildes, pero llegaron a ser muy, muy importantes. Jesús mucho más importante que David, por cierto. Pero los dos tenían orígenes humildes en Belén y llegaron a ser muy importantes. Los dos eran pastores. David, pastor de ovejas, luego pastor de Israel como su rey. Jesús en Juan 10 dijo, yo soy el buen pastor, yo doy mi vida por las ovejas. Es interesante que David arriesgó su vida por sus ovejas. Recuerden la vez pasada que él defendió el rebaño de leones y osos. Jesús dio su vida por nosotros, las ovejas, para salvarnos de nuestros pecados. Ok. Los dos eran guerreros que lucharon contra enemigos de Dios. En el caso de David, eran los enemigos que vivían alrededor de Israel, los filisteos o los jebuseos que vivían dentro del país de Israel. Y David luchó contra ellos y Dios le dio victoria sobre ellos, descanso de sus enemigos. Jesús vino a la tierra para luchar contra nuestros enemigos espirituales, ¿no? El pecado, la muerte, el diablo.
Contra esos enemigos no podíamos, nosotros, no podíamos salvarnos. Pero Jesús llegó, Él luchó, Él ganó la victoria y nos la regala por medio de la fe. Jesús nos da la victoria y nos da descanso de nuestros enemigos por la fe en Él. Entonces, vemos esa semejanza también. Los dos eran reyes, con reinos diferentes. El reino de David era de este mundo. Jesús dijo, mi reino no es de este mundo. Jesús vino a establecer un reino espiritual en el corazón de cada creyente. Un reino que avanza con el evangelio. Pero los dos son reyes. Amados y odiados. Vemos en la vida de David que él tenía muchos que lo amaban y muchos que lo odiaban. Lean algunos de los salmos que David escribió. Un tema que recurre en los salmos es, él es perseguido por sus enemigos y está orando pidiendo la ayuda de Dios. Pero igual Jesús fue odiado por muchos. Amado por algunos, odiado por muchos. Y le perseguían los fariseos, por ejemplo, tratando de atacarle y encontrar algún error en su... le persiguió también los maestros de la ley. Hasta su propia familia lo rechazó. Y eso lo vemos en el siguiente también. Rechazados y humillados por sus hermanos. David... ¿recuerdan en la historia pasada cuando él se dio cuenta del reto de Goliat? Y él preguntó, ¿por qué no hay nadie haciendo algo aquí? Y su hermano mayor le reprendió. Le dijo, tú estás metiéndote en estas cosas otra vez, David. Así eres. Y, rechazado por sus hermanos. Pero Jesús fue rechazado por sus hermanos. No solo su propia familia, al principio hasta los hermanos en la familia de Jesús no creían en él tampoco. Pero también por sus hermanos israelitas. Juan capítulo 1 dice que Jesús vino a lo suyo y los suyos no lo recibieron. Vino al pueblo de Israel, pero la mayoría de los israelitas lo rechazaron. Y una semejanza más. Los dos sufrieron antes de ser exaltados al trono. Piensen en esto. David pasó 10 años corriendo, huyendo de Saúl, viviendo lejos de su hogar antes de tomar el trono. Sufrió esa persecución. Jesús también sufrió lejos de su hogar antes de tomar el trono. Su hogar es el cielo, pero Él se humilló, se hizo uno de nosotros para salvarnos y pasó 33 años sufriendo aquí en la tierra. El sufrimiento principal llegó al final de esos 33 años, cuando sufrió el castigo por nuestros pecados en la cruz para salvarnos de ese castigo eternamente. Pero luego, después de su sufrimiento, tomó el trono. Resucitó, ascendió al cielo y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Todas las cosas están bajo sus pies. Entonces vemos esa semejanza también. Ok, hasta allí, amigos. ¿Alguna pregunta sobre esto? ¿Alguna pregunta? No. Ok. Por cierto, esta comparación no solo es mi opinión. O sea, la Biblia liga a Jesús y David. Hay ciertas profecías en el Antiguo Testamento en que Dios hasta llama al Mesías, el Salvador prometido, David. Un versículo en Ezequiel, cuando Dios promete a Israel, voy a mandarles a mi siervo David.
Y no, David murió mucho antes de Ezequiel y su tiempo. Esta es una referencia a Jesús, el descendiente de David. Entonces, la Biblia ata estos dos personajes juntos y hay una conexión. Podemos encontrar semejanzas entre ellos. Es como prefigura. David es prefigura de lo que iba a ser Jesús. Ok. Muy bien, entonces. Si no hay preguntas, vamos a hablar de esta profecía. ¿Ok? ¿Alguien me puede hacer el favor de leer estos versículos que están en la pantalla? Y antes de leerlos, no se olviden del contexto. David dijo, yo quiero construir una casa para Dios. Y luego Dios dijo, no, yo estoy bien en una tienda. No quiero que tú me construyas casa. Pero luego dijo a David, yo voy a construir una casa para ti, David. Y siguió con estas palabras. ¿Rosita quería leerlas? ¿O no? ¿Yo, pastor? Sí, Rosa. Sí, ya. Perdone. Cuando tu vida llegue a su fin y vayas a descansar entre tus antepasados, yo pondré en el trono a uno de tus propios descendientes y afirmaré su reino. Será él quien construya una casa en mi honor, y yo afirmaré su trono real para siempre. Yo seré su padre y él será mi hijo. Así que cuando haga lo malo, lo castigaré con varas y azotes, como lo haría un padre. Sin embargo, no le negaré mi amor, como se lo negué a Saúl, a quien abandoné para abrirte paso. Tu casa y tu reino durarán para siempre delante de mí. Tu trono quedará establecido para siempre. Ok, muchas gracias, Rosa. Esta profecía es una profecía que no ocurre mucho en la Biblia. No es tan común como profecías directas. Profecías directas apuntan, señalan directamente al Salvador. Esta profecía se llama una profecía de doble cumplimiento. Una profecía de doble o múltiple cumplimiento. Entonces, primero cuando lo leemos, tal vez estamos pensando en quién. ¿De quién está hablando Dios aquí? De David. David. Seguramente está hablando con David aquí, pero ¿de quién está hablando? De Jesús. Ok. Sí, pero también pensamos en Salomón, ¿no? Jesús. La descendencia. Yo pienso en Salomón. Ok. Pensamos en los dos y hay razón para eso. Podemos leer toda la descripción y hay mucho que se cumple en Salomón, el hijo de David. Después de la muerte de David. Después de la muerte de David, Dios puso en el trono uno de sus descendientes, Salomón. Y también afirmó su reino. Amén. Estableció en paz el reino de Israel en ese entonces. Salomón construyó una casa en honor de Dios. Él construyó el templo. Y estudiaremos sobre eso en la clase que viene. Yo seré su padre y él será mi hijo. Salomón era creyente en el principio de su reinado, era hijo de Dios. Cuando haga lo malo, lo castigaré con varas y azotes. Vemos en la vida de Salomón que él se aparta de Dios. Cae en idolatría por causa de sus muchas esposas extranjeras. Y después de eso, Dios permite que él sufra para llamarle al arrepentimiento. Sin embargo, no le negaré mi amor como se lo negué a Saúl. Saúl era rey, pero sus hijos no. Salomón era rey y sus hijos sí.
seguían teniendo un reinado. Entonces se cumplía en Salomón eso también. Pero luego hay un detalle que nos hace pensar, no, tiene que estar hablando principalmente de alguien más aquí. Porque ahora voy a borrar. Ahí está. Aquí. Empieza aquí. Yo afirmaré su trono real para siempre. Espérate. Salomón no reinó para siempre. Él murió. Entonces, ese detalle nos hace pensar, Dios tiene que estar hablando de alguien más aquí. Y luego cuando pues, ¿quién tiene un trono que permanece para siempre? El Nuevo Testamento indica que este es Jesús, su reino eterno. Y ahora volvemos a los detalles y todo también describe a Jesús. Piénsalo, cuando tu vida llegue a su fin, dice Dios a David, yo pondré en el trono a uno de tus propios descendientes. Jesús es descendiente de David. Su naturaleza humana la recibió de María y María era del linaje de David. Y afirmaré su reino, pues Dios estableció el reino de Jesús cuando terminó su trabajo salvador, ¿no? Será Él quien construya una casa en honor. El Nuevo Testamento habla de la iglesia, de los creyentes en Jesús, como el templo de Dios. A Pedro en su primera carta dice que Jesús es la piedra angular y nosotros como piedras vivas somos construidas sobre Jesús cuando Dios nos da fe en Jesús, llegando a ser un gran templo para la gloria de Dios. Entonces somos esta casa que Jesús construyó con su obra salvadora. El reino de Jesús es eterno. Yo seré su padre y él será mi hijo. Pues Jesús es el Hijo eterno de Dios el Padre, ¿no? Ahora, esta siguiente detalle. Así que cuando haga lo malo, lo castigaré con varas y azotes. Jesús nunca hizo nada malo. No. Pero piensen en esto. En la cruz, Jesús aceptó como suyo todos nuestros pecados. Y como dice en 2 de Corintios 5, al que no cometió pecado alguno, Dios lo trató como pecador, lo hizo pecado. Y lo azotó. Lo azotó, lo castigó con el castigo eterno que nosotros merecíamos en la cruz. Entonces, este detalle también puede ser cumplido en la vida de Jesús, que solo que lo malo no era suyo. Era nuestro, que Él aceptó como suyo para salvarnos de nuestros pecados. Okay. Entonces, ahí está en una explicación de esa profecía. ¿Cuáles preguntas tienen sobre esto? Esta profecía de doble cumplimiento o múltiple cumplimiento. ¿Cuáles preguntas tienen sobre este tema? O sea, doble cumplimiento, Salomón y Jesús. Sí. ¿Sí? Okay. Eduardo tiene pregunta, adelante. Sí, yo creo que es una promesa para nosotros también, si no me equivoco, pastor, porque cuando habla del trato padre-hijo, el mejor papá, al ejemplo de Dios Padre y Jesús en su ejemplo, es para nosotros la promesa como pecadores. Ok, sí, por medio de Jesús, ahora nosotros tenemos esta relación con Dios. Podemos llamarle a Dios Padre y Él nos llama a sus hijos, nos ha adoptado. Sí, podemos decir que vemos las bendiciones que Jesús ganó con nosotros en esta profecía también.
Bien. Alejandro, pregunta. En el versículo 15 me dice, sin embargo, no le negaré mi amor como se lo negué a Saúl, a quien abandoné para abrirte paso. Eso es fuerte y acá está hablando de que abandonó para poder darle paso a Jesús para que sea rey. A ver, ¿cuál es la pregunta, perdón? Que acá abandonó a Saúl, le negó su amor y lo abandonó para abrirle paso a Jesús. Ah, ok. Está preguntando cómo se cumple esa parte en Jesús. Exacto, sí, porque el versículo 15 dice, sin embargo, no le negaré mi amor como se lo negué a Saúl, a quien abandoné para abrirte paso. ¿Está hablando acerca de Jesús? Yo creo que está hablando acerca de Salomón y también Jesús, siendo una profecía de doble cumplimiento. Y no siempre todos los detalles en estas profecías tienen que aplicar a los dos. Pero yo creo que este sí puede aplicar a los dos también. En esta parte, o sea, Dios es amor y Él nunca dejó de amar ni a Saúl. Lo que está diciendo este versículo es, Jesús no le amó, le abandonó en este sentido, que su linaje no iba a seguir como reyes. Por su pecado y su incredulidad, su linaje no iba a sobrevivir. Pero Salomón y su linaje sí iban a seguir como reyes. Y vemos que pues Dios tampoco abandonó a Jesús. Aún después de poner los pecados del mundo sobre sus hombros en la cruz y girar y darle la espalda ahí, abandonarle ahí, ¿verdad? Lo abandonó. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Dijo Jesús en la cruz cuando Él sufría nuestro castigo. Pero no lo abandonó para siempre. Al resucitarlo al tercer día, Dios el Padre estaba aceptando su sacrificio y luego lo estableció sobre todas las cosas. Toda la autoridad en el cielo y en la tierra me ha sido dada, dice Cristo. ¿Tiene sentido eso entonces? Okay. Muy bien. Vamos a tomar una pregunta más y luego voy a terminar la clase y yo puedo quedarme el tiempo que quieran después para contestar más preguntas. Pero José Uriel. Pastor, yo observo ahí que esta profecía se refiere también a nosotros. Cuando dice que yo será quien construya una casa en mi honor y yo afirmaré su trono real para siempre. Pero entonces cuando dice el trono real para siempre se refiere a la casa para el Espíritu Santo, que vendríamos a ser nosotros templos vivos del Espíritu Santo. Sí, nosotros somos esa casa que Jesús construyó en honor al Padre. Somos esa iglesia, ese templo, es cierto. Y a veces la Biblia habla de cada creyente individuo siendo el templo de Dios, porque el Espíritu de Dios mora en nosotros. Pero como mencioné en la primera carta de Pedro, también refiere a la iglesia, el conjunto de todos los creyentes de todo tiempo, como un gran edificio que Jesús construyó con su obra salvadora para la gloria de Dios. Sí, estamos aquí en esta profecía, ¿no es bonito eso? Ok, muy bien, vamos a terminar entonces con una oración. Luego los que tienen que despedirse bien pueden, y yo me quedo para otras dudas o preguntas que tengan. Vamos a orar. Señor Jesucristo, te damos gracias por tu gran amor. Siendo Dios, te humillaste y te hiciste uno de nosotros. Te sometiste a la carga de nuestros pecados, al sufrimiento y la muerte en la cruz. Todo para hacernos tuyos.
para incorporarnos a nosotros mortales en tu reino eterno, para darnos vida eterna en el cielo. Te pedimos, Señor Jesús, que uses estas palabras que estudiamos para fortalecer nuestra fe en ti y crecer nuestro conocimiento de ti. Para que sigamos creciendo en la gracia y para que siempre nos mantengas como tuyos hasta que vengas de nuevo y nos traes a la eternidad. Jesús, en tu nombre te lo pedimos y también que nos bendigas a cada uno de nosotros en nuestra salida de la clase esta noche. Que estés con nosotros, que tus ángeles nos guarden y nos cuiden en todos nuestros caminos según tu promesa. Amén. Amén. Bueno, gracias amigos. Tengan muy buena noche en el Señor. Dios les bendiga. Gracias, pastor. Buenas noches para usted y todos mis hermanos que descansen. Buenas noches, hermanos. Buenas noches a todos. Bendiciones.